Desafío de Fe es un programa cristiano que trae un mensaje al corazón del hombre, consejos, valores, doctrina y sobre todo una respuesta bíblica para toda la familia. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. En el mundo mueren hoy multitudes sin conocer la esperanza que puede amar, el amor que puede salvar. Debemos proclamar que Cristo es el camino. sufrimiento, soledad, en angustia, confusión. Hoy la humanidad gime entre cadenas sin salvación. Es tiempo de hablar que Cristo es la verdad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique el mensaje de paz, el mensaje de amor? Hoy es tiempo de hablar del que puede salvar al perdido. Hoy es tiempo de anunciar el mensaje que liberta al cautivo. Hoy es tiempo de sembrar su palabra de amor a cada corazón. Hoy es tiempo de anunciar, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy es tiempo. Tenían que terminar, tanto que llegó ese gran día y dice la Biblia que este hombre no aprovechó la oportunidad, se murió sin arrepentimiento, se murió sin Dios, sin volver su mirada a Dios, y se le hizo demasiado tarde. Dice la Escritura que estando allí en el Hades, en tormentos, quería que hicieran algo por él, y si no fuese posible que se hiciese algo por él, que al menos por la familia. Quiero decirle, amigo, que este hombre después de la muerte recordaba muy bien lo que pudo haber hecho de haberse arrepentido y no lo hizo. Desaprovechó esa gran oportunidad que Dios le estaba dando. Así, amigo y amiga que me escucha en esta mañana, hay una oportunidad de volverse a Dios. No la desaproveche, no siga en esa rutina de vida religiosa vana y pagana.
Lo mejor es volvernos a Dios cuando escuchamos, como dice las Sagradas Escrituras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es tiempo de oír la palabra de Dios. Es tiempo de decirle sí al Señor Jesucristo. Es tiempo de decirle no más al pecado, no más a la indiferencia. Es tiempo de darle la espalda a todo lo que le cause enojo y desagrado a Dios. Pero es tiempo de decirle sí al Señor Jesucristo, al autor de la vida, al autor de la salvación. Hoy la gente se moviliza recordando que hace aproximadamente 2000 años el Salvador del mundo dio su vida allí en la cruz del Calvario para salvar al pecador, pero solamente lo hacen como un hecho histórico, pero no lo hacen como un estado de volverse a Dios sinceramente. Lo hacen en un estado religioso y rutinario, y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un arrepentimiento sincero, es una gratitud al Señor por lo que hizo. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace aproximadamente 2000 años, ese Hijo de Dios que vino del cielo, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar al pecador, y usted lo recuerda simplemente como un hecho religioso. No lo mire de esa manera, mírelo de la mejor manera. Es con la gratitud que Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiar su alma de ese estado de pecado. No siga más en ese pecado, no siga más en esa vida indiferente. Dígale no al diablo y a los ofrecimientos del mundo que lo llevan a la condenación. Dile sí al Señor Jesucristo, que un día derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte, para darte vida y vida en abundancia. Buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a su programa Desafío de Fe, donde el reto es creerle a Dios. Las imágenes que vimos anteriormente es un recuento del evangelismo realizado el día viernes por la Iglesia La Cumbre. La mayoría de nuestros hermanos salimos a las calles de nuestro barrio a compartir de la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Hoy Desafío de Fe trae un programa especial de Semana Santa acerca del trabajo realizado por la Iglesia La Cumbre. Hablamos con dos de nuestros líderes que estaban a cargo de este evangelismo y esto fue lo que nos contaron.
Bien, en cumplimiento de esa gran responsabilidad que el Señor Jesucristo delegó a sus seguidores, a los que hemos creído en Él, en esta semana tan importante como es la llamada Semana Mayor, aprovechando el tiempo para hacer conscientes a tantas personas de lo que fue el sacrificio del Señor Jesucristo por toda la humanidad. Hicimos un trabajo de invitación, de evangelismo en diferentes sectores del barrio, como en otros barrios también. Salimos un grupo de hermanos con agradecimiento a Dios por la oportunidad que nos da de servir en alguna parte en esa obra que el Señor estableció, de hacer conscientes a las personas de no vivir en una vida religiosa, en una vida de costumbres paganas, sino de un acercamiento a Dios, aprovechando el día de ayer. Nos ubicamos en el sector de la parte de la entrada al barrio por la calle principal, llevando la literatura a aquellas personas que hay algunos que lo ven como oportunismo, otros como competencia religiosa, que de ninguna manera es competencia, sino es un cumplimiento de nuestro deber para llevar el evangelio, para llevar el mensaje a aquellas personas que han vivido el tiempo año tras año y dejan pasar la gran oportunidad de tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Muchos tienen como un aliciente tal vez salir a caminar, hacer un sacrificio personal, lo cual no es lo que Dios manda. La Biblia dice que el sacrificio que Dios demanda es de un corazón contrito y humillado. Hay personas que uno encuentra que muy formalmente reciben un folleto, tal vez lo guardan, lo llevan para la casa. Otros son un poco indiferentes, lo tiran en el camino, lo llevan, lo tiran a la cesta de la basura, desperdiciando la mejor oportunidad de su vida, que es el llamado de Dios a través de ese mensaje que está escrito de reflexión para sus vidas. Desde luego, el trabajo es importante a que la gente conozca qué es la obra de redención, la obra de salvación que el Señor Jesucristo hizo, porque muchos lo ven solamente como un hecho histórico, mas no ven la realidad que fue la obra de redención, la obra de salvación para el ser humano. Y ahí que muchos lo desconocen y por eso actúan indiferentemente. El beneficio es el gozo de poder servir en la obra del Señor y cumplir con ese legado del Señor de anunciarle a las personas, ya que en la ignorancia están enceguecidos, no han entendido lo que es el verdadero plan de salvación. Por eso uno puede, si uno entrega un folletico a una persona, uno sabe que está cumpliendo con una responsabilidad. Asimismo está haciendo que esa persona en el día que tenga que estar delante de Dios no tenga excusa. Claro, el deseo mayor, la mayor intención es que de las personas puedan reflexionar, puedan volverse a Dios y obtener el perdón de Dios que Él ofrece al pecador y alcanzar la vida eterna, que ese es el objetivo principal, ya que el Señor dice en su palabra que Él no quiere que los hombres, o sea, la humanidad perezca sin Dios y sin salvación, sino que todos procedan al arrepentimiento. El consejo más importante es a las personas de volverse a Dios. Hay algunos que de pronto sienten un momento
de reflexión y dicen realmente mi vida, mi conducta no califica como Dios quiere, pero es como un momento y luego olvidan, como dice el apóstol Santiago escribiendo, como el que se mira en un espejo y luego olvida cómo era y vuelve y sigue en su vida de rutina. Si vemos que el día jueves, el día viernes, tienen días de reflexión, pero ya el domingo los ve uno de nuevo en una situación, en la misma de siempre, en el pecado, en la misma costumbre, lo cual eso no es lo que Dios quiere. Por eso la invitación para todas aquellas personas que han recibido un folleto, que tal vez han leído y han encontrado el mensaje de reflexión para sus vidas, es acercarse a una congregación. En este caso, los que viven acá en el barrio La Cumbre o en un barrio cerca, nos acompañen en la calle 29, número 9E24. O en el caso de vivir en otro barrio lejos, ellos pueden ubicar una congregación. Tal vez se puede comunicar, alguien puede decir, bueno, ¿y yo cómo me comunico? Hay un número telefónico donde usted puede adquirir la información, donde usted se puede acercar a un templo que le quede cerca para que su vida espiritual pueda ser administrada y pueda crecer. Y lo más importante, que su alma reciba la salvación. Amables televidentes, Dios les bendiga. Queremos comentarles en esta hora que el día viernes estuvimos realizando una evangelización masiva en diferentes puntos de Bucaramanga, además que todo Florida Blanca, que quedan aquí aledaños a la iglesia de La Cumbre. Y queremos decirle que salimos a evangelizar también en Juan 23, porque tenemos cerca un campo blanco en Diamante 2, eso queda ubicado también ahí, aprovecho para darle la dirección. Avenida 88, número 2020, barrio Diamante 2, días de cultos y reuniones, los días martes y sábados a las 7 de la noche. Pero quiero contarles cómo se realizó también esta labor, que es una labor que Dios nos ha encomendado a toda la persona que conoce la palabra de Dios, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, y el que no será condenado. Así que en todos nuestros hombros pesa esta gran responsabilidad de ir y llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo se realiza esta actividad? Organizamos de manera que estuvimos en la iglesia 4 y media de la mañana, salimos con equipos, llevamos básicamente la batería, el piano, bajo, guitarra, y estuvimos tocando para Dios y también compartiendo y repartiendo literatura, así que cumpliendo esta gran misión que Dios nos ha encomendado. Y también queremos decirle a los televidentes que es una bendición cuando nosotros podemos ser un instrumento en las manos del Señor. Queremos también contarles que estamos básicamente todos involucrados en este trabajo. Aún los niños han asumido la misión y la visión de llevar la palabra del Señor. Esta mañana me sorprendía que habían 2 niños, incluyendo a mi hijo que estaba ahí, y él quería también acompañarme porque también se les ha inculcado la responsabilidad que tenemos delante de Dios de ir y llevar el mensaje de salvación. A las 4 de la mañana no es fácil para que un niño se levante también a ir a hacer esta labor, pero niños, jóvenes, adultos, no importa la edad, todos estuvimos allí con un corazón dispuesto porque hay una gran necesidad de llevar el Evangelio de Dios a todas las naciones. Ahora, reconociendo que Bucaramanga ha sido una ciudad que ha tenido la bendición
de escuchar palabra por radio, por internet, aún en el celular, por muchos medios que Dios ha utilizado, incluyendo este de la televisión, que es un medio que Dios nos ha dado una victoria para expandir el conocimiento del Evangelio y de la verdad que tanto se necesita hoy en el mundo entero. Queremos también decirle a los televidentes que nos ven en esta hora que sigan fielmente a esta programación. Queremos también invitarles para que nos sigan acompañando en la Iglesia de la Cumbre, la dirección calle 29, número 9E24, horarios de culto, los días martes 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche, los domingos el día a las 9 de la mañana y también a las 5 de la tarde. Nos pueden acompañar en este lugar y hacerse parte también de esta gran misión que Dios nos ha encomendado a todos. Eso es una misión que pesa sobre nuestros hombros porque hay una gran responsabilidad. Jesucristo no pidió el favor, Jesucristo dio una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo vengo pronto y estoy con vosotros hasta el final de ese tiempo que estamos viviendo. Tiempo de apostasía, tiempo de tantas situaciones que triste y lamentablemente aún el Evangelio se ha transversado, pero eso no nos da pie de quedarnos quietos, sino tenemos que seguir evangelizando y llevando la palabra de Dios. Tenemos la bendición yo le doy gracias a Dios porque he estado al frente del Campo Blanco ahí en Diamante 2 y Dios me ha dado la bendición de llevar la palabra. No es fácil iniciar una obra, pero con la ayuda de Dios se pueden hacer las cosas porque no es por mi esfuerzo, por mis capacidades, sino que realmente la obra le pertenece al Señor y Él es el que lleva su obra adelante. Por eso también si alguien cerca a Diamante 2, Barrio San Luis, Juan 23, qué sé yo, que aledaños al Barrio Diamante 2 nos están viendo en este momento, les invitamos, mira, que amigo, que el Evangelio no es una religión. Esa es la idea que se le ha vendido a la humanidad, que el Evangelio es una religión. El Evangelio es poder de Dios, decía Pablo, para salvación a todo aquel que cree. Y la misma palabra confirma eso. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces debemos entender que esto no se trata de una religión, ni de una creencia más. Eso es la idea que nos han vendido. El Evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar, para restaurar vidas. La gente se pregunta, yo compartía un mensaje haciendo alusión, ¿por qué está este mundo así? Sencillo, porque es que la persona no ha querido venir a la solución. Entonces, si la persona no viene a buscar a Dios, que es el que tiene la solución, ¿cómo van a encontrar la solución si se le han pintado unos medios diferentes a los que realmente la Biblia establece? Por ejemplo, lo que es la idolatría. Hoy la mayoría de personas siguen lo que es la idolatría sabiendo que la Biblia condena totalmente esta práctica. ¿Cuántas cantidad de personas van tras la idolatría? Un día como el Viernes Santo, que se le llama santo, donde la persona lo utiliza muchas veces para hacer desórdenes y Dios no está en esas situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que comprender que realmente esto no es una religión, esto es un cambio. La persona que se acerca a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, como dice la palabra, Dios está con los brazos abiertos para recibirle.
corazón solo hay vida. Tu sangre me redimió, de la muerte me libró, y ya no hay condenación, solo hay vida. La vida de mi Jesús. Y continuando con este especial de Desafío de Fe, el día viernes el Señor nos hablaba una preciosa palabra a través de nuestro pastor hermano Pedro José Coronado acerca de los momentos difíciles que nuestro Señor Jesucristo vivió antes de ser crucificado. Vamos a tomar la palabra en esta tarde y vamos a referirnos a uno de los hechos más trascendentes de la historia de la raza humana en la tierra. Yo los invito para que usted abra conmigo su Biblia en San Lucas, capítulo 18 y versículos 31 al 33. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la Escritura: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Oremos al Señor pidiendo que en esta tarde su bendición sea abundante para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por permitirnos una vez más el privilegio de acercarnos a ti con gratitud en nuestro corazón. Señor, gracias por habernos permitido entender el valor de ese sacrificio cruento al cual tú fuiste expuesto en la cruz del Calvario. Aún los amigos que no han entendido el valor de tu muerte en la cruz a favor de su alma y de su condición espiritual, permíteles en este momento que los ojos de su entendimiento les sean abiertos para que comprendan el plan, Señor, en la voluntad del Padre que tú viniste a cumplir al dar tu vida en la cruz por toda la raza humana. Todo ello lo pedimos en Cristo Jesús, esperando, Señor, que el Espíritu Santo hará lo que le corresponde en cada vida que oye esta palabra. Y por todo esto te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar su lugar dándole al Señor la gloria. En esta tarde quiero hablar bajo el tema acontecimientos del día viernes, pero no del día viernes de hoy, sino del día viernes en la última semana de vida del Mesías. Porque nosotros no estamos aquí celebrando la tradición, sino más bien quiero, para los amigos que tal vez no han entendido
lo que ocurrió ese día en el que el Señor fue a la cruz, y fue no para que año tras año se recuerde como un hecho histórico, sino que fue a la cruz con un propósito, y ese propósito fue de dar su vida tal y como las Escrituras, como aquí acabamos de leer, como los profetas lo habían antes anunciado. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 53 nos narra uno a uno los sufrimientos por los que el Mesías iba a pasar, al punto de que él describe que su rostro iba a ser desfigurado, que su hermosura en ese momento la iba a perder debido a lo que aquí mismo Lucas nos describe. Dice que cuando el Señor, antes de ir a la cruz y le anuncia, reúne a los discípulos, a sus 12 discípulos, y les dice que fueran a Jerusalén para que se cumplieran todas las cosas escritas por los profetas acerca de él, y luego le dice que él iba a ser entregado en manos de los gentiles y que iba a ser escarnecido y afrentado y escupido, y exactamente todo eso se cumplió. Pero quiero que para los amigos, para las personas que no han entendido estos acontecimientos, quiero que usted entienda lo que esa palabra acontecimiento significa. Acontecimiento se refiere a una situación o evento de gran relevancia, cuyo efecto puede modificar lo histórico y lo social. Y de hecho, nada más trascendente que la muerte de Cristo, que podía cambiar no solo la historia, porque a partir de que Cristo nació, cambió la cronología y cambió la historia. Cambió la historia en el campo espiritual para todo ser humano, porque antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, la gente estaba sometida a llevar a cabo un sinnúmero de rituales bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que allí se enseñaba que para una persona poder ser expiado su pecado, debía presentarse ante el sacerdote con un animal sin defecto, según la ley, para que ese animal fuera sacrificado en su lugar, su sangre fuera derramada y con ella se hiciera expiación en el lugar santo por ese penitente. La historia cambió a partir de la muerte de Cristo, porque ya fue abolida esa ley de los sacrificios. Por eso nosotros, amigo que nos ve y que está aquí con nosotros, le enseñamos a la gente que el Señor Jesucristo subió una sola vez al Gólgota, donde fue levantado en la cruz, como dice la Escritura, en medio de 2 ladrones, y que lo hizo no por hacer historia, sino para poderle otorgar a toda la raza humana que se encontraba hasta ese momento perdida, aunque bajo los rituales de la ley, pero su vida y su relación con Dios no mejoraba. Hacían toda esta clase de ceremonias como un ritual vacío, y nada les proporcionaba una seguridad en cuanto a la salvación. Lo mismo ocurre hoy con la gente que se apoya en sus tradiciones, y cada año están celebrando la muerte y la crucifixión, o la crucifixión y muerte del Señor, pero su vida sigue lo mismo, no cambia, porque solo se basa en rituales como estaban antes de Cristo bajo la ley. Pero al decirles a ustedes que ese término acontecimiento, que es un hecho de gran relevancia cuyo efecto puede modificar lo histórico y lo social, la vida social del hombre también cambia. Porque cuando uno se convierte a Cristo, deja de ser ese maldiciente,
ese inmoral, ese practicante de las creencias supersticiosas. Amén. Y ahí cambia también la persona, no solamente en lo espiritual, sino en lo social, porque ya entonces no va como mucha gente que por un odio va donde el brujo y le manda hacer daño a otra persona. Mire que todo esto mejora cuando el hombre entiende el valor de la muerte de Cristo. Y dije que no hay nada más trascendente en la historia de la humanidad que la muerte del Señor a favor del hombre caído, del hombre perdido, del hombre que estaba sumido en la religiosidad, como hay muchos hoy en día sin esperanza de salvación. Porque se muere una persona, y yo le digo a los amigos que hacen todos los viernes de la llamada Semana Santa los rituales, que van y caminan 1 o 2 o 3 horas, algunos, como vemos todavía imágenes televisivas, autoflagelándose. En algunos pueblos de la costa hoy justamente los noticieros estaban mostrando personas sin camisa, hombres y mujeres, latigándose la espalda, lacerándose la espalda, derramando su propia sangre, creyendo que de esa manera van a obtener favores y van a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, lo cual es un error. Porque si eso fuera así, en vano fue la muerte de Cristo. Si nuestra salvación se obtuviera por sacrificios nuestros, en vano fue la muerte de Cristo. Y es que realmente para ellos ha sido en vano, porque no han querido entender lo que significó la muerte de Cristo en el Calvario. La Biblia nos dice que el Señor se ofreció una sola vez por los pecados, para no estar ofreciendo año tras año los mismos sacrificios que no tienen valor alguno. Pero quiero señalarles a ustedes uno a uno los acontecimientos de aquel día en el que el Señor fue crucificado. El bendito Hijo de Dios, que nunca pecó, que nunca hizo nada indebido, fue acusado, fue sentenciado a muerte, fue enjuiciado por el hombre pecador. Mire qué triste es esto, que el creador del universo, el creador de todo lo que existe, tenga que ser enjuiciado por el hombre caído, por el hombre pecador, tenga que ser llevado ante el tribunal religioso judío, ante el concilio de ancianos llamado el Sanedrín, para ser enjuiciado por un hombre caído, enjuiciando al que nunca pecó, enjuiciando, dicho de otra forma, a su propio creador, que estaba en Cristo, como dice San Pablo, reconciliando al mundo entero. Amén. Pero el mundo no ha querido reconciliarse con Dios a través de la muerte de Jesucristo, sino que lo sigue crucificando año tras año. En su ignorancia religiosa lo sigue maltratando, lo sigue escarneciendo, lo sigue escupiendo. Porque cada vez que la persona rechaza el amor de Jesucristo para salvación, lo está escupiendo. Cuando expresan palabras vulgares en contra del amor de Dios manifestado en Jesucristo, cuando a alguien se le acerca a hablarle del amor de Dios y dice: a mí no me hable de eso, ahí está escupiendo nuevamente el rostro del Señor y le está dando de bofetadas, porque no está aceptando el regalo de Dios para la salvación del alma, que es Cristo Jesús. Y dije que el Señor fue sometido como cualquier delincuente, como si hubiera cometido algún crimen horrible, a ser juzgado ante el tribunal humano por el hombre pecador, por el hombre caído, por el hombre ciego en su ignorancia religiosa. Y fue llevado, tal y como él mismo lo anunció a sus 12 discípulos en el versículo 32 de la cita bíblica que les leía: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. ¿Qué hicieron los judíos? En primer lugar, el Señor fue llevado a ser juzgado ante los dirigentes religiosos de sus días,
el primer juicio se le hizo en presencia de Anás, el sumo sacerdote judío que estaba ejerciendo ese cargo jerárquico en aquel año en que murió Jesús. ¿Cuál fue el resultado de este juicio? Eso lo vamos a mirar allí en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Quiero que usted me siga en el versículo 12 al 14. Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Aquí dice que Anás era el suegro. Ese había sido el sumo sacerdote del año o del periodo anterior, pero había ganado tanta influencia en el pueblo que todavía se decidía según sus criterios. Ha habido personajes en la historia que han logrado proyectar en algún área credibilidad, como por ejemplo, aquí en Colombia podemos hablar de expresidentes que por su desempeño han logrado trascender en la memoria y por qué no hasta en la voluntad del pueblo. Eso mismo había ocurrido con Anás cuando ejerció como sumo sacerdote. Todavía lo consultaban, tal vez como consejero, como muchos expresidentes los llaman para consultarles cuando hay un asunto delicado de importancia en el pueblo. Entonces son llamados a consulta para conocer de primera mano su opinión y cómo proceder en determinada situación. Eso hicieron allá los judíos. Primero que todo, llevaron a Jesús ante Anás. Pero este Anás era un hombre intransigente que solo se le podía agregar una sílaba más y quedaría Satanás. Sí, que era el que estaba hablando por boca de este religioso y era el que estaba dando la iniciativa de lo que se debía de hacer con el Señor, con el Mesías, porque realmente era Satanás el que estaba en Anás. Porque óigame bien, ¿por qué digo esto? Dirá usted, amigo y hermano, es un atrevimiento hacer un señalamiento de tal índole. Lo hago con toda certeza que sí, Satanás estaba en Anás. ¿Por qué? Porque desde allí, en ese primer juicio judío que se le efectúa al Señor, donde parte la orden. Resultado de ese primer juicio ante Anás, de allí parte la orden de liquidar a Jesús. Leamos lo que dice Juan 18, 12 y 14. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús a Jesús y lo ataron y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Mire, de allí parte entonces la orden de ese juicio ante Anás de que Jesús debía morir. Luego, después de tener ese veredicto dado por Anás, van ante Caifás, el que profetizó, como dije una ocasión, que éste estaba, aunque no estaba consciente de lo que decía,
estaba profetizando como el asna que profetizó a Balaán. Y de hecho, si Jesús no muere en la cruz del Calvario, usted y yo, amigo que me ve, amigo que me oye, no tendríamos la oportunidad de ser salvos. Hubiésemos quedado confinados a la perdición eterna sin ninguna solución. Pero gracias a que Cristo aceptó ir a la cruz y murió por nosotros, pero ya no para que se celebre como un hecho histórico año tras año, sino para que aceptemos los beneficios de su muerte y podamos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y podamos obtener la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, no por las penitencias que le imponga un líder religioso, no por los Padre Nuestros o Ave Marías o Dios te salves que le ponga un líder religioso. Vaya y récele a San Antonio o récele a este otro, tantos Padre Nuestros, tantas Ave Marías, dese unos tantos golpes de pecho y siga al otro día blasfemando, mentiroso, borracho, adúltero, fornicario, brujo, de todo, idólatra. No, eso no es lo que el Señor quiere. Y en este segundo juicio ante Caifás, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudaron a Jesús y lo llevaron. Gloria a Dios. Creo que es un poquito más arriba el texto, donde el Señor es llevado nuevamente para ser juzgado ante este personaje. Gloria a Dios. Es el 26. Estoy leyendo en el... Sí. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Ante quién lo llevaron? Según el 57 del 26, de que estaba leyendo el 27, con razón. Ante Caifás, que era ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Qué pasa con este juicio que se le hace ante este personaje llamado Caifás? Él da la orden de que fuera muerto, porque el versículo 60 nos dice: y no hallaban de qué forma acusarle. Dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Y qué dice el 60? Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ante eso que le dice Caifás, él le responde: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Caifás oye estas palabras del Señor, verso 65, responde: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos a una responden: es reo de muerte. Ahí está, hermano, que en ese segundo juicio sentencian a Jesús a muerte por blasfemo, cosa que él no estaba blasfemando. Él estaba diciendo realmente lo que él es, el Hijo de Dios. Y tal y como se lo dijo a los fariseos y a los principales sacerdotes, él volverá. Y él va a venir por una iglesia que ha entendido el valor de su muerte en la cruz.
Él no va a venir por un grupo de religiosos que año tras año blasfeman contra Él, crucificándole cada año. Él no va a volver por un grupo de gente religiosa que, aunque celebra con nostalgia, por aquí pasaron por el frente con un poco de ídolos. Hasta se pararon al frente ahí como para a ver uno que decía, el pobrecito, da lástima de verlos en la ignorancia. Porque lo hacen tal vez con esa intención, como en los días de Jesús, a ver qué dice uno. Pero nosotros los cristianos tenemos que hacer como el mismo Señor lo hizo. Isaías 53 dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Amén. Pero ese día Él vendrá no por estos religiosos, Él vendrá por una iglesia que entendió que el único medio que nos limpia de todo pecado y nos presenta ante el Padre perfectos es la sangre de Jesucristo. Así que, hermano, gócese. En esta tarde gócese que el Señor no está muerto, Él está vivo. Él está a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Él no está muriendo a esta hora, no, Él está vivo. Número 3, el juicio ante el Sanedrín. Dije, el consejo de ancianos en el tribunal judío, porque siempre los religiosos han tenido sus propias leyes. ¿Usted no se da cuenta que hoy en la actualidad también tienen sus propias leyes? Ellos tienen su código canónico, las leyes del Vaticano, tienen sus propias leyes. Eso no es nuevo, eso es de hace mucho tiempo. Y la gente en cierta parte las obedece. Que si un religioso eso dice hagan tal cosa, la gente lo obedece, sin examinar si hay razón o no para hacerlo. Amén, hermanos. Sigamos. El tercer juicio ante el Sanedrín. ¿Cuál es el resultado de este tercer juicio ante el Sanedrín? Mateo 27, 1 y 2. Ese sí es el de Sanedrín. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El tercer juicio ante el concilio. En este juicio que se le hace, se legaliza, según las costumbres judías, se legaliza la muerte de Jesús. Pero ellos no podían hacer nada sin que antes fuera juzgado por la autoridad civil. Porque si ellos matan a Jesús, si ellos llevan a crucificar a Jesús sin que llevara la aprobación de la autoridad secular, que era la autoridad romana, a ellos también les podían castigar. Entonces ellos, para lavarse las manos, ya habían acordado darle muerte, legalizan la muerte de Jesús, pero dijeron, mandémoselo a Pilato porque es la autoridad romana. Recuerde que en ese entonces Palestina estaba bajo el control y el dominio del Imperio Romano. Y quien representaba en ese momento la autoridad romana era Pilato. Por eso ellos astutamente lo mandan a donde Pilato. Amén. Y allá ante Pilato también se le practican, o ante la autoridad civil, se le practican otros 3 juicios, conocidos por los teólogos y expertos bíblicos como los juicios seculares o romanos. Y les recordamos a nuestros televidentes que somos la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en el barrio La Cumbre, en la calle 29, número 9E24. Para nuestro equipo de producción es una gran bendición que ustedes nos estén acompañando cada 8 días en este programa Desafío de Fe. Les esperamos nuevamente dentro de 8 días a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.
Aquí termina Desafío de Fe, pero comienza tu desafío a vivir conforme al propósito de Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios.